Damos gracias a Dios una vez más por permitirnos nuevamente estar aquí en esta plataforma televisiva del cual pues Dios tiene a bien llevar su palabra, llevar el verbo Jesús, el verbo de vida, el verbo de su gloria, el verbo del evangelio que lo describe en esa gloria que conquistó al resucitar después del sacrificio hecho perfecto para siempre, ese sacrificio en la cruz de su muerte y su resurrección. De verdad queremos enviar un saludo a todo el cuerpo de Cristo. Y aquí quiero acotar algo: el cuerpo de Cristo se constituye de todo aquel que ha nacido de nuevo del Espíritu, ¿sí? Que ha nacido de nuevo del Espíritu, se constituye aquel que lo gobierna el Espíritu. La mente de Cristo está ejercitada para poder ser, dijo Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de la mente que produce el querer y el hacer y la voluntad perfecta de Dios. Así que enviamos un saludo muy especial a todos los que han creído. Hay algo muy importante en el versículo más famoso de los libros históricos de Jesús, el libro de Juan, que dice Juan 3:16, y tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿sí?, por ese amor al mundo, para que todo aquel que cree, no el que crea, sino el que cree. Hay algo ahí muy importante: para todo aquel que cree. Esto es para los que están creyendo, ¿sí? Para que tenga en él salvación y vida eterna y pueda ser hecho hijo de Dios. Entonces, esto es muy importante porque esto es para los que creen, porque los que creen ya se dispusieron por la fe a creer en su Señor y el dueño de su salvación ya hecha en la cruz. Porque cuando tú accedes a la información del conocimiento pleno de la fe, del conocimiento pleno de la gloria de Jesucristo, ves que el acontecimiento perfecto más grande logrado en toda la tierra y en toda la creación y todo lo que exista fue esta muerte y resurrección, la cual consumó todas las cosas. Y te das cuenta que desde ahí, por ejemplo, Romanos 6:6 te dice que el hombre de pecado ya fue condenado, o sea que tú ya no tienes pecado. Solo necesitas la información de la reconciliación. ¿Por qué? Porque a Juan el Bautista se le da el ministerio del arrepentimiento, ¿sí?, para llamar todos al arrepentimiento. Y también pues a los apóstoles, porque ellos eran apóstoles escogidos en la circuncisión, o sea, antes de la cruz del Calvario, en la ley. Fueron apóstoles escogidos de Jesús según la ley y venido de mujer, ¿sí? Ahora, se les da el ministerio del arrepentimiento, pero el apóstol Pablo en el Evangelio de la Gloria, en el Evangelio que revela qué es lo que significa la muerte y la resurrección de Jesucristo, qué destruyó Jesucristo en la cruz, qué hizo por usted y por mí, porque antes lastimosamente lo que hizo lo hizo por los judíos, pero por usted, pueblo gentil, que viene del pueblo gentil, que no nació en Jerusalén. Por eso es una gran mentira todos aquellos que son latinos y ya se creen de judíos. Eso es una mentira. Vienen del pueblo gentil y para ellos es el evangelio dado por el perito y el arquitecto de la iglesia del Señor, el cual es el apóstol Pablo, apóstol escogido para los gentiles, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Este apóstol dice que se nos fue dado a nosotros. Entonces él se incluye como apóstol de la incircuncisión, ¿sí?, como apóstol de la gracia, y los gentiles, que la gracia fue para ellos. ¿Por qué? Porque ellos no recibieron la ley del monte Sinaí. Son aquellos judaizantes modernos de este tiempo que vienen hace ya muchos años judaizando a los gentiles y diciéndole que ahora tienen que guardar las costumbres de los judíos. Y esto entraba a la iglesia, porque vemos pues yo no le llamo, no es la iglesia genuina, porque la iglesia genuina es la que está establecida en Cristo, no la que está establecida en Moisés, ¿sí?, en la ley de Moisés.
es la que está establecida en Cristo. ¿Por qué? Porque dice Pablo que nadie te juzgue por comida, por bebida, por costumbres. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie te venga a enseñar esas cosas, porque nadie te puede juzgar por eso, porque eso no es para ti, porque tú vienes del pueblo que no nació en Israel, viene en el pueblo que nace de nuevo en la Jerusalén celestial, ¿sí? La que es por la gracia de Dios, la cual es la gracia que invalida todo el poder condenatorio de la ley. Como los gentiles pues no se les dio las tablas de la ley, sino fue a los judíos, pues los gentiles se les accede a la fe, por medio de la fe se acceden a la ley del Espíritu, a la ley del resucitado, a la ley de Dios, ¿sí? Recordando que la ley de Moisés, la que se le dio y luego él partió, mostrando ahí que esa podía quebrantarse, luego le tocó escribirla a él en piedras y Dios dictarle. Ahora, vemos que aquí tenemos que hablar de dos términos, ¿sí? ¿Qué es una sinagoga? ¿Sí? ¿Y qué es una iglesia? Porque la palabra iglesia es muy grande, lo que pasa es que ahora a todo le llaman iglesia, ¿sí? Pero cada quien en sí mismo pues es la iglesia, pero establecida en Cristo, porque si no, no se le puede llamar iglesia, ¿sí? No se le puede llamar iglesia. ¿Por qué? Nos regala el apóstol Pablo dos cosas importantes. Primero, en la carta a los tesalonicenses dice que por no haber creído en la verdad, Dios enviará un poder engañoso. ¿Sí? ¿Qué es este poder engañoso? El poder engañoso para que crean a la mentira que ya venían creyendo. ¿Sí? Vamos a un corte comercial y retornamos para continuar el segundo segmento de hacer el trazo de la palabra entre la ley y la gracia. Continuamos en este segundo segmento aquí en su programa en Evidencias. Recuerde pues que Evidencias está dedicado a evidenciar la palabra de Dios. Y hay algo muy importante. La palabra de Dios es aquella que en la resurrección revela la gloria de Jesucristo, porque es glorificado, pasó a ser glorificado. Esta es la verdad actual, la verdad absoluta y la verdad plena. Esta palabra se encuentra en las 14 cartas, ¿sí?, dadas por el apóstol de la incircuncisión dado a los gentiles, el apóstol de la gracia, el apóstol Pablo, ¿sí? Porque sabemos que la ley fue hasta Cristo, ¿sí? Vino Cristo y la ley fue hasta Él para entrar a la ley del Espíritu, a la verdadera ley que obra por el Espíritu. La otra ley era para la carne, puras prohibiciones en la carne, pero al nacer de nuevo, ¿sí?, ya tu naturaleza carnal pasa a ser espiritual. O sea, ese nacimiento hace que el cuerpo de pecado se entere que ya no vive más en nosotros, sino que vive Cristo, y esa mente de Cristo, al cual el cuerpo hace siervo o esclavo, a la obediencia de la mente de Cristo, te hace convertir en luz. Por eso dice que somos la luz. ¿Por qué? Porque luz tiene que ver con conciencia de Dios, y conciencia de Dios tiene que ver donde habita Dios, en la mente, aquí en el pináculo del templo, acá arriba, de tu cuerpo, porque ahora tu cuerpo es el templo de Dios. Entonces, cuando tú operas en el Espíritu, operas con la mente de Cristo. Cuando tú operas pensando en las cosas terrenales, dice, el cual Dios de ellos es el vientre, o sea, Satanás, que solo piensa en las cosas terrenales, cómo llenar la barriga y cómo tener todas las cosas materiales que no nos vamos a llevar. ¿Sí? Solo esa es la preocupación. No estamos diciendo que Dios no te provea lo que necesites, sí te lo va a proveer, pero estamos diciendo que tu vida no puede estar inclinada a los deseos de las cosas terrenales, sino a los deseos de la mente de Cristo, para que ya operes ahí y no vuelvas a descender a que tu Dios sea el vientre, ¿sí? A que tu Dios sea el vientre. Así que estamos hablando de este trazo de la palabra, que es muy importante, y estábamos hablando que la carta a los tesalonicenses dice que por no haber creído la verdad,
les será enviado un poder engañoso por Dios, por no haber creído a la verdad. O sea, el propósito de este poder engañoso enviado por Dios es por no haber creído a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues el grito de victoria más grande que sucedió en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario destruyó el pecado. ¿Sí? La cruz del Calvario destruyó al diablo, a Satanás. La cruz del Calvario quitó todas las maldiciones, quitó y destruyó el acta de los preceptos que eran en contra de nosotros. La cruz del Calvario destruyó todas las enfermedades. Entonces inmediatamente la persona que no ha conocido la verdad de la cruz comienza a decir: yo te estoy viendo desde un hospital aquí padeciendo una enfermedad, ¿cómo viene a decir que la enfermedad fue destruida? Ahí ya tengo que hablar de que como prefirieron no creer a la verdad, le fue enviado un poder engañoso para reforzarles la mentira que pasó a ser traída, aunque usted de pronto no lo sabía, no lo conoce, por los apóstoles de Jesús en los días de su carne a la iglesia gentil. Por eso estaba haciendo un trazo de lo que es haber nacido en Israel en ese tiempo y haber sido gentil, que era el resto del planeta o el mundo conocido de ese tiempo, porque había un continente no descubierto, el mundo conocido de ese tiempo, que se conocía como el pueblo gentil. ¿Y qué es este gentil? El pueblo pues pagano que no tenía fe en Dios, pero que Dios lo inserta a la salvación por medio de la fe, no por medio de la ley. ¿Sí? Entonces, en los días de su carne, Jesús en los días de su carne, donde se le pide al apóstol Pablo que no lo conozca más así, ni que lo enseñe más así, ¿sí? En los días de su carne, Jesús le da el Espíritu a sus discípulos, ¿sí? Y les dice muy claramente que impongan las manos y echen fuera demonios, salen toda clase de enfermedades, pero que en camino de gentiles no vayan. Sí, no entren a camino de gentiles o comunidades donde hayan gentiles, no entren. ¿Por qué? Porque a los gentiles no se les podía dar la ley, porque la ley no fue para ellos. La ley fue para los judíos. No se le podía dar el ministerio de la circuncisión, porque la circuncisión era para cumplirle a los judíos que se cumplieran todas estas promesas de los profetas y pudieran establecer que Jesús es el Mesías y que le sirvan. Pero ahí hay una serie de cosas en el teatro de la escritura que sucedieron, que estuvieron en contra de todas estas cosas. Primero, después de esa orden que Jesús en los días de su carne, Jesús de Nazaret, en los días de su carne le da a los apóstoles de no ir a camino de gentiles, vemos a Pedro en el libro de los Hechos, exactamente en el capítulo 2, siendo reprendido por el apóstol Pablo, el apóstol dado a los gentiles, diciéndole hipócrita y que lo que estaba haciendo era de condenar. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo Pedro era hipócritamente diciéndole a los gentiles que tenían que guardar el sábado, que tenían que seguir a Moisés, que tenían que circuncidarse, que está bien, que había venido Cristo, pero que Moisés seguía ahí en el auge, que la ley sí traspasó la cruz, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, Pablo dice: no se lo mandé a decir a nadie, fui directamente a él y le dije: hipócrita, tú habiendo entendido la gracia. Entonces esto me lleva a mí a buscar dónde se le fue explicada la gracia al apóstol Pedro, que entendió pero que no quiso obedecer. No quiso obedecer. Así como los que no han creído a la verdad, se les da un poder engañoso para que se afirmen en la mentira, ¿sí? Entonces estos que no quisieron creer, sencillamente pues el Espíritu me lleva a ese momento donde Pablo va por 14 días a Jerusalén y dice que nada más vio a Pedro y a Jacobo, que es el mismo que escribe la carta de Santiago.
¿sí? Ve a Pedro y a Jacobo y pasa 14 días explicándoles la gloria de Jesucristo, diciéndoles, miren, así como había prometido por los profetas, destruyó a Satanás en la cruz. ¿Por qué? Hechos 2:14 nos dice esto. Y como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó, ¿sí? Cuando vino del vientre. Él también participó de carne y sangre para por medio de la muerte. ¿Dónde fue la muerte? En la cruz del Calvario, ¿sí? Para por medio de la muerte destruir al que tenía tiempo antes de la cruz, al que tenía, ¿sí? Al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Hebreos 2:14. ¿Qué me está revelando esto? Que Satanás fue destruido en la cruz. Esa es la verdad. Pablo explicaba esa verdad a los apóstoles, ¿sí? Tomás a Pedro y a Jacobo porque fue con los que primero habló directamente. Pero en ese mismo relato dice que él tenía miedo de los de la circuncisión y por eso era hipócrita, o sea, disimulaba su comportamiento. Por eso él compartía con los gentiles y luego se retraía. ¿Por qué? Porque resulta que los otros apóstoles sí sabían que a los gentiles no había que darle la circuncisión, pero no obedecieron todo el tiempo. Vemos algo interesante, por ejemplo, dice que Pablo le dijo, tú habiendo entendido la gracia, esos 14 días que él fue a Jerusalén por orden del Señor, se los dedicó a Pedro y a Jacobo para explicarle la gracia, la revelación de la gloria que le había sido dada a él camino a Damasco, donde él le explica, ¿no? Conozco un hombre que hace 14 años, no sé si en el espíritu o en el cuerpo, pero fue arrebatado al tercer cielo y llegó hablando palabras inefables. Esas palabras inefables es la revelación de la gloria de Jesucristo alcanzada después de que dice, no me toques, no he ido al Padre ¿para qué? Para ser glorificado. Entonces esa gloria alcanzada tiene una ciencia que se llama la gracia. Esa gloria alcanzada tiene una revelación oculta en estas 14 cartas que es el único evangelio. El único evangelio, y ya voy a explicar por qué. Estas 14 cartas de Hebreos a Romanos, usted las encuentra en ese orden, de Romanos a Hebreos, en ese orden en la escritura, usted las encuentra ahí. ¿Qué sucede? En esas cartas dice cosas, por ejemplo, que en la cruz exhibió a los demonios, ¿sí? Haciendo un show de ellos y los venció. O sea, no hay demonios. Esa es la verdad. Pero ya vamos a entender por qué se les deja el engaño y si les da un poder en ese engaño para que crean a la mentira. Porque el apóstol dice que no amaron la verdad. ¿Cuál verdad? Estas punticos que hemos hablado, que es parte de esa verdad. Entonces, esa verdad contiene que no hay Satanás, no hay diablo y no hay demonios. No hay enfermedad, no hay pecado para el que cree. ¿Sí? Recuerde que Juan no dice para el que crea, sino para el que cree. Para el que cree tiene que haber una predestinación, porque dicen que muchos no lo van a recibir, porque no hay predestinación para ellos. Pero de esto hablaremos el próximo segmento. No se retire, que queremos concluir de una manera entendible de qué es que el Espíritu está hablando en este momento. Continuamos hablando verbo de gloria, verbo Jesús, verbo glorificado. Veníamos hablando de este importante trazo de la palabra, ¿sí? También sabemos que este trazo se le fue ordenado a Timoteo, porque Timoteo fue criado en el judaísmo, en las costumbres de sus padres, así como el apóstol Pablo fue criado Timoteo en las costumbres, celoso, todo eso, pero por eso Pablo le explica, le dice, lo que yo te he enseñado, y lo que Pablo enseñaba era la gloria de Jesucristo. Entonces esta gloria de Jesucristo muestra
la destrucción de Satanás, la destrucción del pecado, la destrucción del diablo, la destrucción de los demonios, la destrucción de la enfermedad, la destrucción de las maldiciones, porque dice que el acta que era contraria quedó ahí, clavada, ¿sí? Entonces, Hebreos dice que con la muerte, ¿dónde sucedió todo eso? Con la muerte. ¿Y qué dice la Escritura? Que era necesario que muriera el testador para que el nuevo pacto se estableciera. ¿Ese quién fue? Mismo Jesucristo. Muere y resucita, y esa sangre que Él derrama, la vida de esa sangre, firma el pacto eterno. Porque el otro pacto era con la carne, o sea, con el hombre, y este pacto es con el Cristo. Este pacto es entre Dios y Dios. ¿Sí? Por eso yo pondré mi vida en ellos y la volveré a tomar. ¿Qué es eso? Al poner su espíritu en nosotros, nos hace su misma naturaleza divina y la vuelve a tomar. O sea, tenemos naturaleza de Dios. Y se vuelve a tomar ¿cómo? O sea, vuelve y recupera el entendimiento pleno para obrar en perfección, así como en el principio, antes de la creación de todas las cosas. Porque lo mejor que te pasó a ti, te pasó cuando no tenías carne, cuerpo de carne, sino cuando eras solo espíritu. Perfecto. ¿Sí? Bueno, ahora nos reconcilió y justificó el cuerpo para obedecer la mente del espíritu. Entonces, este Pedro, ¿sí? Lastimosamente Pedro desobedeció. Y le sucedió más o menos lo que le pasó cuando le decía a Jesús que no fuera a la cruz, que ni Dios quisiera. Entonces él no podía entender lo que Dios quería. Y recibe el Espíritu, pero no recibe la mente de Cristo. Eso es lo que concluyo, humildemente yo. Recibe el Espíritu a su vida, pero no renueva el entendimiento, como dice Romanos 12, y él sigue en la circuncisión. O sea, él creyó que el Espíritu se recibía para que la circuncisión siguiera vigente, y resulta que la ley fue hasta Cristo, hasta la cruz del Calvario, porque se activó un nuevo pacto, a causa de la ineficacia del primero. O sea, a causa de la ineficacia de la circuncisión, Dios da el evangelio de la incircuncisión dado al apóstol Pablo, que es la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces Pedro no lo recibe y va hipócritamente a los gentiles a decirle, mire, Satanás está como león rugiente. Entonces ahí ya, de reputación, que aún contaminó a Bernabé, escogido por el Espíritu Santo para la obra de la gracia, lo contamina diciéndole, Satanás anda como león rugiente, y contamina a los demás gentiles diciendo lo mismo. En vez de afirmar lo que le explica a Pablo en esos 14 días, que él da su mano como en señal, ¿sí? Pero una señal, dice la Escritura que una señal es esto. Por ejemplo, usted va a llegar cerca a un hospital y te dice una señal hospital, pero no estás en el hospital, estás en una señal. Entonces le dan esa señal a Pablo como señal, pero jamás llegaron al hospital. ¿Sí? Porque lo siguiente que pasó fue que 40 personas juraron no comer nada porque hasta que no asesinaran a Pablo. 40 personas. Dice que 40 judíos juraron, hicieron voto de juramento de no comer hasta no matarlo. ¿Sí? Entonces dice que estos 40 judíos fueron a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Y aquí quiero ser específico. Un anciano es el que lleva más tiempo en la doctrina, en este caso la doctrina de Jesús. Los primeros que tenían la doctrina de Jesús eran los apóstoles y los que se sumaron y eso. Estos son los ancianos, porque después de la cruz, recuerde que ellos se iban a ir a sus trabajos, iban a seguir pescando y hacer otras cosas, y el Señor se les aparece nuevamente y les da indicaciones durante 40 días. Entonces, en esa recopilación de discípulos, que luego no fueron solo los 12, pero ellos eran los más ancianos, luego fueron los más jovencitos, los discípulos que venían siendo formados, y así sucesivamente, hasta estos 40 judíos que fueron a hablar con ellos, para decirles, este hombre no conviene que viva, ¿sí? Y consintieron, dice la Escritura ahí en el libro de los Hechos, si usted va haciendo el trazo perfectamente, ella se lo muestra,
Dice, y consintieron matarle, y ellos consintieron autorizándolo. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo traía la revelación de lo que Jesucristo alcanzó a través de la cruz del Calvario. Por eso a algunos apóstoles él les decía, y a algunos otros que se habían dejado contaminar de la circuncisión les decía enemigos de la cruz. ¿Por qué? Porque cuando Pedro, ya habiendo entrado a los gentiles y escribiendo unas cartas para los gentiles, ¿sí?, también para ellos, les decía, Satanás está como león rugiente. Y Pablo ya les había enseñado a ellos que Satanás estaba destruido. ¿Sí? Entonces ahí pareciera que no fuera un detalle, pero es un detalle grande. ¿Por qué? Porque todos comenzaron a creer que sí, que Satanás anda como león rugiente. Luego Pablo fue a la iglesia de Gálatas, la establece en el fundamento que es Jesucristo glorificado y enseña esto mismo. Ya, hermanos, no hay pecado, ya pronto eso va a salir de ustedes. Lo que pasa es que eso ya sucedió, hay que formar a Jesucristo para que alcanzar esa estatura de varón perfecto. Pero llegaban los encantadores. ¿Quién eran los encantadores? Los de la circuncisión. ¿Y quién eran los de la circuncisión? Pedro, Jacobo, Santiago y aquellos apóstoles que escribieron sus cartas, la primera de Pedro, segunda de Pedro, a este Jacobo, que es el mismo Santiago, o sea, la carta de Santiago, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas y Apocalipsis fueron escritos por los discípulos contaminados con el espíritu de la circuncisión. Entonces, los libros históricos son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que traen toda la historicidad de la vida de Jesús en los días de su carne, en la resurrección, hasta donde el Espíritu está mostrando. La combinación entre ley y gracia, y ya le explico por qué. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en la gracia establecida del evangelio revelado por mismo Jesucristo a él, o sea, no se lo reveló ni carne ni sangre, diciéndole a los hermanos cuando dijo esto que no me lo revelaron los apóstoles porque esos de reputación nada me enseñaron, nada tenían para enseñar a los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos traían la ley, y la ley no es para los gentiles, la ley del Sinaí, la ley de las piedras, la ley de Moisés. Ahora, él dice ahí, dice que toda la justificación nuestra es por la fe, solo por la fe. Entonces vemos en la carta de Santiago, ¿sí?, dice, no solo por la fe se justifica el hombre, sino también por las obras. ¿Sí? Ahora, la carta del apóstol Pablo dice también esto: si el hombre se justifica por obras, la obra ya no es obra. ¿Cuál obra? La obra de la cruz ya no es obra. ¿Por qué? Porque está procurando su propia justicia, produciendo él según la carne. Dice, no, hermanos, la única forma de ser justificado es por la fe, o sea, por creer lo que le pasó al ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz no hizo ninguna obra, o la única obra que hizo fue creer ahí en ese momento de morir, porque no lo vimos llevándole ni un vaso de agua al Señor, no lo vimos ni siquiera haciendo un culto, no lo vimos imponiendo las manos, no lo vimos diciéndole a alguien, a ver, todos juntos hagamos la oración de fe. ¿Cómo lo iba a hacer en ese momento? La única obra que hizo fue la de la fe, y es una obra que es revelada por el Espíritu. ¿Sí? Porque el don de la fe es de Dios, y Él lo da, no es tuyo, Dios te lo colocó. ¿Sí? Entonces esa fe te justifica delante de Dios, y el ladrón de esa cruz recibe la respuesta. Dice, hoy mismo. No lo pusieron a esperar 2024 años para que Jesús viniera. Le dijeron, hoy mismo estarás. Porque es un conocimiento pleno lo que significa hoy mismo. Ahora, viendo este trazo, me hace ver que cuando Pablo decía obreros fraudulentos, se refería a los apóstoles. Pero ¿qué sucede? Vamos a darles el beneficio de que lo hicieron por ignorancia. ¿Por qué? Porque Pablo venía haciendo lo mismo. Si no se aparece Jesucristo a convertirlo en apóstol de Jesucristo, él sigue engañando y matando y persiguiendo. De una manera acérrima, dice que desolaba la iglesia. ¿Sí?
Entonces es solo por Jesucristo. Por eso él dice, hasta estos días donde se predica a Moisés hay un velo que solo lo quita Jesucristo. Vamos a un corte comercial y continuamos en el próximo segmento. Continuamos aquí en su programa En Evidencia. Estábamos hablando de que hay que pensar también que estos apóstoles de Jesús en los días de su carne, eso es muy importante afirmarlo, porque en los días de su carne fueron enseñados por Jesús en los días de su carne, y lo que Jesús enseñó fue a guardar una ley, a la circuncisión, a lo que se llaman, lo que hacen los judíos, las costumbres, iba a las fiestas, guardaba, bueno, él quebrantaba el sábado porque la ley era quebrantable, lo quebrantaba haciendo lo bueno, nunca lo quebrantó para los hombres, para la ley dada a los hombres, sino lo quebrantó para la ley dada a los hombres, pero delante de Dios no, porque en la antigüedad dice que el que sepa hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces él siempre hizo lo bueno, vemos que los mejores milagros esperaba que llegara ese día y los hacía, ¿sí? Porque él tenía que mostrar que esa ley se podría quebrantar. Ahora, vemos, por ejemplo, esto. Digamos que ellos lo hacían por ignorancia porque ellos no le creyeron a Pablo. Es lógico que usted no le crea a un asesino, porque venía Pablo de asesinar a la iglesia y eso, lo más vil y lo más menospreciado por ellos, resulta que Dios le entregó la revelación para cumplir la palabra que de lo más vil y lo más menospreciado saca Dios para avergonzar a los 12 cabezones que habían quedado. ¿Sí? Entonces se cumple, pero hay un detalle. ¿Cuál detalle? Los apóstoles primeros que escoge Jesús en los días de su carne, antes de la cruz, donde él no había sido glorificado, ¿sí? Donde él había sido venido en cuerpo en semejanza a pecado, bajo la carne, bajo mujer, y fue entregado a los 8 días a la circuncisión para ser adiestrado en todo lo que era la circuncisión, pero sin pecar. Qué tremendo. Ahora, ¿y por qué era verdad hasta ese momento? Porque yo soy la verdad, dijo él. ¿Por qué era verdad hasta ese momento? Porque no había ido a la cruz. Porque la cruz es la que consuma todas las cosas y también hace todas las cosas nuevas en la resurrección. Ahí hay un misterio. Por eso todo lo que nos alumbra el entendimiento es el sacrificio perfecto hecho una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Ahora, ellos no le creen al apóstol Pablo, consienten de que esos 40 hombres lo maten. Eso era muy de moda. ¿Se acuerdan que Saulo, cuando Saulo era ahí en Jerusalén y mataron a nuestro amado hermano Esteban, el primer mártir, pusieron las ropas de Esteban a los pies de un joven de 17 años llamado Saulo? Entonces Pablo, escribiendo una de sus cartas, dice: y yo consentí que mataran a Esteban. ¿Qué es consentir? Pues estar de acuerdo. Eso es consentir, estar de acuerdo con el acto, consentirlo para que se haga. Entonces a él le hicieron lo mismo. ¿Quiénes? Los ancianos de la iglesia de Jerusalén, más los 40 que lo iban a matar y no iban a comer hasta que no. Luego el Espíritu le dice: vámonos de aquí, que no van a recibir tu testimonio. O sea, no van a recibir la verdad de la gloria, vámonos de aquí. ¿Por qué? Porque ellos estaban enceguecidos, ¿sí?, con todo lo que hizo Jesús en los días de su carne. Imponía las manos. ¿Por qué decía que imponía las manos? Recuerde que dice que deje que los niños vengan a mí, dice, les imponía la mano y los bendecía, ¿sí? Y luego en el libro de los Hebreos dice que imponer las manos es un rudimento que no es lo perfecto, o sea que es un error, ¿sí? Por eso es parte del evangelio del error, imponer las manos. Ahora, luego dice que él echaba fuera demonios, ¿sí? Y Pablo decía que Jesucristo le dijo en el paraíso, cuando lo llevó a oír palabras inefables de Dios, le dijo: Satanás fue destruido en la cruz, ¿sí? Entonces ellos, creyendo todo lo de Jesús en la carne, porque en eso fue que lo conocieron. A Pablo se le da una orden y dice: a nadie conocemos según la carne, ni aun a Cristo ya lo conocemos así. O sea, ya no hables de Jesús
Antes de la cruz. Por eso él siempre en sus cartas dice, o donde llegaba a los lugares a enseñar, decía, yo presento a Jesucristo como escúcheme, como ya crucificado. O sea, resucitado lo presentaba. Que ya había muerto en la cruz y resucitado con toda su gloria. Ese es el Cristo que yo presento. ¿Sí? Y todo esto que le digo es para llegar a la conclusión que es una sinagoga y que es la iglesia. En la sinagoga todavía se sigue creyendo a la mentira, donde Dios ha reforzado el poder del engaño. Por ejemplo, una sinagoga impone manos. Una sinagoga habla todavía de la ley de Moisés. ¿Sí? Mezcla la ley y la gracia, diciendo que es por gracia, pero le falta el 50% por ley. ¿Sí? Una sinagoga habla más del antiguo pacto, que ya se cumplió en la cruz, en la consumación de todas las cosas, que del nuevo, porque lo desconoce. ¿Sí? Una sinagoga echan fuera demonios, pero la iglesia ya sabe que Satanás fue destruido y que los demonios fueron destruidos. Entonces, ¿cuál demonio? ¿Sí? Si usted, creo yo, recibo en el espíritu que está entendiendo, esto es muy importante. ¿Sí? Romanos 2.14, Hebreos 2.14 es muy importante. Romanos 6.6 es muy importante. Porque eres el nuevo hombre, dice la Escritura. En Cristo, por eso es que en Cristo no hay demonios, en Cristo no hay Satanás, en Cristo no hay nada, porque Cristo es el nuevo hombre, el cual nos introdujo dentro de él. ¿Sí? Si alguno está en Cristo, dice, es una nueva creación, una nueva criatura. Y esta nueva criatura es el Señor, dice. O sea, somos parte de un organismo glorificado, vivo, llamado Jesús. Eso somos todos. Los que creen, no los que van a creer, no los que crean, sino los que creen, como dice el libro histórico de Juan 3:16. Al que cree, no al que crea, no al futuro, sino al que está creyendo. Bueno, ahora, y la iglesia de Cristo está fundamentada en la gloria de Jesucristo. ¿Qué es esto? Que somos más que vencedores. Pero ¿qué nos dice Apocalipsis? Apocalipsis dice, al que venciere le daré. Ahora, yo quiero que vea un detalle. ¿Se acuerda que no se les podía llevar la circuncisión? Porque Jesús en los días de su carne dijo, en camino de gentiles no vayáis. ¿Se acuerda que no les podía llevar? Pero mire, vemos que Juan, en la revelación en Patmos, por un ángel del Señor, por el ángel del Señor, del cielo, se le revela esto. Escribe a la iglesia en Esmirna, en la Odisea, en Tiatira, en Filadelfia, en Éfeso. Escribe, entienda esto. ¿Qué hacía Juan escribiéndole a las iglesias gentiles? Y eso me hace pensar que Pedro, Santiago, Judas, también le escribieron las cartas que hicieron a los gentiles, así como Juan la del Apocalipsis. Entonces esta dice ahí, al que venciere le daré. Al que venciere le daré, al que venciere le daré. Quiere decir, amado hermano, que Pablo era mayor. ¿Por qué? Obviamente era mayor, porque el último de la ley, y esto eran estos apóstoles de Jesús en los días de su carne, Pablo iba a ser mayor que ellos, porque él era el más pequeñito del reino, ¿sí? Y él dijo, yo presento a Jesucristo ya crucificado, y luego dice que él está sentado en lugares celestiales, y que ahí nosotros somos más que vencedores. ¿Cómo así que al que venciere? ¿Sí? Ese retraso te pone antes de la cruz, porque en la cruz fuimos muertos, sepultados, ¿sí? Resucitados y sentados en gloria, juntamente con él en lugares celestiales. Entonces, ¿cómo así que al que venciere? ¿Será que ningún creyente a los cuales creen rotundamente esas cartas, porque hay que hacer un trazo? Yo le estoy mostrando un trazo. Ellos al mezclar la ley y la gracia, sus cartas tienen ley y gracia. Usted lo que le sirve de ahí es la gracia. Lo que lo hace retrasar antes de la cruz no le sirve.
porque ellos estaban engañados por el espíritu de la circuncisión, ¿sí? Pero la circuncisión fue hasta la cruz. Se le entrega la verdad y la gracia al apóstol Pablo y le dice, explíqueles, pero no le creyeron, más bien atentaron con su muerte y resultaron a lo último matándolo. ¿Sí ven? Ahora, dice el apóstol, cuando yo sea quitado, vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ahora, mire el engaño hasta los días de hoy. Usted va a esos lugares que yo por la escritura considero sinagogas y a usted lo condenan. Le dicen que usted es pecador, que es un trapo de inmundicia, que usted no sirve para nada, tomando por menos el sacrificio de la cruz que dice que nos hizo perfectos una sola vez y para siempre. Entonces, son los enemigos de la cruz. Y son enemigos de la cruz, no lo van a creer porque Dios le dio el poder engañoso para que sigan creyendo ese engaño. Por eso, en el próximo segmento vamos a explicar un poquito más y hasta donde el Espíritu tenga bien hablar en este programa. Bueno, llegamos a este último segmento. Trataremos de aprovecharlo al máximo, ¿no? Vamos a aprovecharlo al máximo. Vamos a correr, que la palabra corra. Eso es muy importante. La palabra de la revelación de la gloria de Jesucristo dada al apóstol Pablo en estas 14 cartas de Romanos a Hebreos. Ahí está las cosas profundas del Espíritu. Ahora, estamos hablando de que no creyeron a la verdad y Dios pues les envía el poder engañoso porque ellos ya tenían el engaño. Ahora a ese engaño Dios le iba a añadir poder. Sabemos que Jesucristo por medio de la muerte, como dice Hebreos 2:14, destruyó, mire, destruir es aniquilar para siempre, ¿sí? Destruyó al que tenía el imperio de la muerte, dice, y esto es al diablo, Satanás, serpiente antigua, como usted le quiera poner, es el mismo personaje. Dice que entonces si lo destruyó en la cruz para siempre, así como fueron perdonados los pecados para siempre, así como fue quitada la enfermedad para siempre, así como el acta de los preceptos de las maldiciones que estaban en contra de nosotros fue quitada para siempre. Esta es la verdad. Pablo quiso decirles esa verdad de la gloria en esas reuniones que tuvo allá, ¿sí? Pero ellos no le creyeron. Ellos creyeron en todo lo que enseñó Jesús en los días de su carne, que le tocaba enseñar el judaísmo para cumplirle a los judíos, porque primero vino a los de su casa no lo recibieron y pues ya estaba predestinada la salvación para todos, gentiles y no gentiles. Ahora, al no creerle, ellos llevaron a los gentiles, desobedeciendo a Jesús en los días de su carne, desobedeciendo y llevando esta mentira, ¿sí? Esta casi verdad, pero mentira, a los gentiles. Los gentiles comenzaron a creer que Satanás andaba como león rugiente y que no era como decía el asesino de Pablo. Pero Pablo era el que traía la gloria, el verdadero arrepentimiento, porque usted no lo ve pecando más. Usted no lo ve diciendo, mire, me fallé y me reconcilié con el Señor el domingo. No, el Evangelio de la gloria te perfecciona y la mejor muestra es ver la vida de ese apóstol que sufrió, amado hermano, porque estos 11 venían dañándole todo lo que él construía en Cristo. Los apóstoles de Jesús en la carne, los de Nazaret, porque no creyeron a la gloria. Por eso él dice, al no haber creído a la verdad, Dios les enviará un poder engañoso para que crean a la mentira. Entonces mire cómo está el engaño hoy, ¿no? Usted llega a esta sinagoga porque no se pueden llamar iglesia porque no han creído a la verdad. La verdad es que no hay Satanás, no hay demonio, no hay enfermedad, no hay pecado. Pero usted lo está viendo ahorita, sí, pero es un poder engañoso. Es un poder engañoso, ¿por qué? Porque creyeron en esa mentira. La verdad es que Satanás fue destruido, pero el engaño es que Satanás anda como león rugiente, el engaño es que los demonios andan por ahí brincando de persona en persona, entonces hay que echarlos para afuera, porque Jesús en la carne los echaba para afuera. Jesús cuando antes de la cruz, sin haber recibido la gloria, los echaba afuera. ¿Sí?
Entonces usted llega a estos lugares y le dicen, mire cómo ahí está el poder de Dios. Y usted efectivamente ve gente revolcándose, ve gente saltando, brincando, ¿sí? Pero usted conocimiento ahí no hay conocimiento de gloria, no hay revelación, no hay entendimiento. O sea, no sabe lo que hacen. Entonces, sí hay poder de Dios, pero le falta una palabra, un poder de Dios engañoso. Porque no han creído la verdad. Entonces, ¿qué es predicar? Es anunciar algo que ya aconteció. ¿Sabe qué aconteció? Que Satanás fue destruido. Nadie está predicando. Están dando engaño. Espero que me haya entendido. Ruego para que me haya podido dar a entender. Y le pido que vaya a las cartas de Romanos a Hebreos y pueda pedirle al Espíritu Santo que le alumbre, porque no es una sabiduría como la que dice Santiago, el que esté falta de sabiduría pídasela a Dios, no, es una sabiduría predestinada desde antes, o sea, tú ya la tienes y si tú eres predestinado para entender la verdad de la gloria, pues esa sabiduría te va a encontrar y te va a abrir el entendimiento, ¿sí? Alguien se preguntará, ¿y cómo es eso? Amados hermanos, mire, yo no traigo aquí nada escrito. Es lo que el Espíritu le va dando a uno en la misma mente de Cristo. Sí, ahí hemos escudriñado la Escritura, pero lo que se habla no viene preparado, viene de la mente de Cristo, que necesita un instrumento para que suelte por la boca. Entonces, cuando Pablo decía los enemigos de la cruz, se refería a los que no habían creído en la verdad de la gloria de Jesucristo, sino que le creyeron que la cruz fue tan insignificante que simplemente fue un hecho tan pequeñito que no fue capaz de ser perfecto para destruir a Satanás y ser perfecto para destruir el pecado. Por eso también vemos a estos apóstoles engañados por el espíritu de la circuncisión, metiéndole gracia. Vemos a estos apóstoles diciendo, el que tenga pecado, mire dónde cayó y arrepiéntase. En vez de decirle, mire, Jesucristo ya nos reconcilió, lo que usted tiene son malas costumbres, eso no se puede llamar pecado, son malas costumbres porque usted aprendió a tener malas costumbres de los malos ejemplos y por eso roba, por eso asesina, por eso hace esto, por eso hace lo otro, por eso hace lo malo. Pero usted en el espíritu ya está reconciliado con Dios, ¿sí? Cambia la manera de pensar. Entérese de que usted fue hecho perfecto una sola vez y para siempre. Y hay que rogar, porque dice, y esto es como si Dios rogara, pues hay que rogar que se convenzan de que están limpios. Por eso dice, somos limpios, justificados. Y todo esto se lo decía el apóstol. Es más, el apóstol les decía que él no cobraba por lo que predicaba, y ellos ya tenían su negocio. También hay que ver eso, porque si la raíz del dinero son todos los males, quiere decir que los apóstoles o los ancianos de la iglesia en Jerusalén manejaban ya, ¿sí? Como ya no pescaban, pues tocaba pescar con billetes. ¿Y cómo vemos hasta hoy los que se enseñorean? Porque dice que se enseñorearán. Claro, porque enseñan la ley y la ley se enseñorea de los creyentes. La circuncisión. Entonces, ¿cómo vemos hoy los negocios de los cuales usan la escritura para lucrarse? Pues, por ejemplo, yo no cobro porque todo mi pago fue hecho en la cruz. Así que, amados hermanos, les envío un fuerte abrazo. Espero que estén escogidos para esta sabiduría predestinada de Dios para cada uno de ustedes y la puedan recibir. Y no comamos. ¿Quién le dio la gracia a esos apóstoles? La revelación de la gracia se la dio mismo Pablo, pero ellos la combinaron con lo que ya traían, que era la circuncisión, y hicieron la mezcla que forma el inicuo al hombre de pecado. Porque ya, si el segundo hombre es el Señor es sin referencia al pecado. Pero si forman al inicuo es que trae circuncisión y incircuncisión. Pero entonces en Cristo ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión. ¿Por qué? Porque usted lo puede aprender y lo puede repetir. Pero ¿quién actúa por naturaleza? No es Cristo. Por eso es que estamos en Cristo, por naturaleza divina. Bendiciones a todos, un fuerte abrazo. Les amo
en el amor de nuestra identidad, que es Jesús. Bendiciones. Has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está.